La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor. Diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Dios nos permite el día de hoy estar aquí reunidos. Y creo que hay de parte de Dios una manifestación muy grande, evidente y perceptible sobre su amor y su misericordia. Dios está interesado en salvar las almas. Dios está interesado en restaurar las almas. Dios está interesado en mostrarse a nosotros y hacernos saber y sentir que nos ama y que Él quiere nuestro bien. El día de hoy, pues les anuncié que quiero hablar de un tema que es un tanto delicado. Y la razón de la delicadeza del tema es porque pudiera haber alguien presente que esté pasando por esa situación. No es mi deseo que ninguno aquí se vaya condenado. De hecho, yo no vine ni estoy puesto aquí para condenar a nadie. ¿Con qué moral podría yo acusar a quien de lo que sea si yo mismo he sido perdonado por el Señor? Tantas cosas de las que me arrepentí y que con la sangre de Jesucristo fui limpiado, lavado, renacido. Y creo que ese mismo amor con el que Dios me recibió en sus brazos es el mismo amor con el que Él recibe a todas las personas que se acercan a Él, independientemente de las cargas con las que vengan. Por lo tanto, aunque pensé por un momento, para que nadie fuese a pensar, el pastor dijo esto por mí, vi que hasta me miró. Pensé en venir con lentes oscuros y dije: yo que soy negro, con lentes oscuros me voy a ver aguajero en ese púlpito. Entonces dije: no lo voy a hacer así. Y dije: voy a dejar, si en algún momento la mirada se cruza o que vean mis ojos, que la gente pueda ver la sinceridad y la honestidad de mi corazón al tratar de este tema. Vamos a comenzar por el principio de las cosas. Vamos a comenzar por cómo hace Dios o cómo hizo Dios las cosas al principio, cuando todo comenzó para el ser humano. Y cómo es que llegamos a los tiempos donde estamos, la situación o las situaciones. Hola. ¿Cómo es que llegamos a las situaciones que los seres humanos viven hoy por hoy? Pero sobre todo, ¿cómo es que al día de hoy llegamos a este concepto, a esta experiencia de la homosexualidad dentro de nuestra sociedad?
Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Vamos a comenzar, valga la redundancia, por el principio. Génesis 1, 27. Este es el momento cuando Dios crea al ser humano. Es el día, el sexto día de la creación o la recreación de los cielos y tierra. Pero es en el sexto día cuando Dios, por primera vez y única vez, claro está, hace al ser humano. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios hizo al ser humano al principio, lo hizo en pareja. Y esta pareja estaba constituida por un hombre y una mujer. Si nosotros seguimos leyendo el relato, sobre todo el capítulo 2 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el hombre y la mujer, esta pareja, no fueron hechos al mismo tiempo. Primero fue hecho el varón y se le dio la responsabilidad, la tarea de ocuparse de ponerle nombre a las cosas que estaban en el huerto donde él fue colocado. Pero entonces, en medio de lo que él hacía, Dios da la siguiente declaración, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta declaración es muy importante. Y tengo que decirles, mis queridos hermanos y amigos, si nosotros no aceptamos esto, si nosotros objetamos lo que Dios mismo dice, entonces todo lo demás que voy a decir no les va a servir. Porque para poder abordar la perspectiva de Dios, lo que desde el cielo se piensa y se hace en relación a este tema, primero hay que aceptar lo que Dios ha dicho. Y que no suene a redundante, pero he venido diciendo desde hace mucho tiempo, casi todos los domingos refiero, que lo que Jesús dice es creíble y confiable porque Él particularmente es un ser que ha dividido la historia humana. Nuestra historia está dividida en antes y después de Él. Y Él vino a dar continuidad a lo que ya decía el Antiguo Testamento para luego culminar en su obra, tanto en la muerte como en la resurrección posterior. Entonces, si nosotros queremos saber la verdad sobre este tema, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Yo pienso que si usted está hoy aquí, es porque acepta que lo que la Biblia dice es verdad. Si no lo aceptamos, como dije, con mucho respeto, lo demás que voy a decir no le va a servir. Pero si lo acepta tal como lo dice la Biblia, va a entender muchas cosas. Si tiene ese problema, esa situación, va a poder salir de ella. Si no tiene esa situación, pero conoce de alguien, podrá llevarle palabra con un corazón amoroso, piadoso, para que esa persona abra sus ojos al Señor. Cuando el varón fue hecho y andaba solo, Dios determinó que no era bueno que estuviese solo y que tenía él necesidad de una ayuda idónea, no de cualquier ayuda, la ideal, la que se adecuaba a él. ¿Y qué sucedió? Cuando leemos más abajo, desde el verso 21 al 24, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, aquí hay varias cosas que necesitamos observar, prestar atención y saber con certeza lo que significa.
Primero, Dios hace al hombre caer en sueño profundo para hacerle una operación. Esta es la primera cirugía realizada en la historia humana. Y el primer médico que la hizo fue Dios. Ahora, cuando Dios entonces saca la costilla, de esa costilla no hace a otro hombre, a otro varón. Hace una mujer. Y no hace dos ni tres, hace una sola mujer. Y Él mismo la trae con la intención de que ese varón y esa mujer se unan en una relación que es única. Porque posteriormente Adán dice: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Pregunto, ¿cómo sabía Adán que ella era carne de su carne y huesos de sus huesos? Pues es claro que Dios tuvo que decírselo, porque él estaba en sueño profundo. Él fue anestesiado. Pero Dios dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, no los tres, no los cuatro, no hombre con hombre, no mujer con mujer, los dos serán una sola carne. Esa frase, ser una sola carne, se refiere a la relación sexual. Entonces, en lo que tiene que ver con esa relación erótica, con esa relación afectiva, de ese amor que lleva a lo erótico, Dios creó al hombre como varón y mujer, no como varón y varón, no mujer y mujer, no varón con mujeres, no mujer con varones. Cualquiera cosa fuera de lo que Dios hizo inicialmente es una distorsión. Por supuesto, está no solamente el hecho de que cualquier hombre que se una a otro hombre en ese tipo de relación está fuera de lo que Dios hizo. Pero también está el hecho de que un hombre que se una a tres mujeres, aunque sea del sexo opuesto, está yendo en contra de lo que Dios estableció inicialmente. Un varón y una mujer. Diga conmigo, un varón y una mujer. Esto es lo que Dios hizo al principio. No tenemos nosotros razones o argumentos para sostener que con el paso del tiempo Dios cambió su forma de pensar. ¿Por qué? Hemos venido señalando en las últimas semanas, por otras razones, que Dios nunca cambia su plan, que Dios siempre está adherido a su plan A, y que lo que fue verdad hace 5 años sigue siendo verdad 5 años después, y aquello que Dios aprobó hace 5 años lo sigue aprobando 5 años después, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, esto, aunque ocurrió hace miles de años, por la naturaleza misma de Dios, Dios no ha cambiado en su forma de pensar. Para Dios, en su propósito, toda relación afectiva de este amor de pareja solo es factible entre hombre y mujer, entre un varón y una mujer. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues bien, en Romanos capítulo 1, versos 21 al 27, se nos narra qué fue lo que sucedió. Y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, lo primero que me está diciendo es que los seres humanos, cuando reconocieron a Dios en la naturaleza, en todo lo creado, ellos no le aceptaron en la forma como Dios se estaba revelando. Entonces, ¿qué hicieron? Se envanecieron, llenaron su entendimiento de humo y de razonamientos que delante de Dios no se sostienen. Y luego dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Fíjese, esto es importante. No fue que Dios lo cambió, fue el ser humano quien lo cambia. Pero ¿cuándo viene el cambio? Cuando el ser humano se aparta de Dios.
cuando no acepta a Dios como Él mismo se ha revelado. Allí hay un cambio. ¿Cuál fue el primer cambio? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Qué sucedió? Que lo primero que el ser humano hizo fue que cambió la gloria del Dios viviente, la gloria manifiesta de Dios. Ellos la cambiaron por otra cosa que conocemos como idolatría. Creer que Dios es un pájaro, creer que Dios es una estatua, creer que Dios es un árbol, creer que Dios es la tierra, como a veces llaman, por ejemplo, la Pachamama. La tierra no es nuestra madre. Dios es el Padre creador y es una persona, no es una fuerza inmaterial que permanece en la creación. Aunque Dios está en la creación, Él es una persona. Pero ese cambio de la adoración a Dios a la idolatría trajo también que Dios tuvo que permitir que el ser humano se diese, se entregase a la concupiscencia que había en su corazón. Esto no va a aparecer allí, pero en Génesis 6:5 dice la Biblia que el intento del corazón del hombre desde el principio era solamente hacer lo malo. En el libro de Eclesiastés se nos dice que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos se buscaron muchas perversidades. No fue que Dios cambió el plan, queridos hermanos. El hombre, cuando se apartó de Dios, lo cambió todo. Pero usted me dirá, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la homosexualidad? Porque dentro de lo que cambió, entonces dice en el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, o sea, por ese cambio, por ese alejamiento de Dios, el ser humano se inventa esto. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto es importante, mis hermanos, mis amigos. Dios ve lo que voy a narrar, lo que vamos a leer, lo ve como algo vergonzoso. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Usted me dirá, ¿pero eso a qué se refiere? Sigamos leyendo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución dada a su extravío. Pues ¿qué sucedió? Que el ser humano, debido a que se apartó de Dios, cuando se apartó de Dios, se entregó también a la inmundicia que había en su corazón. Y dentro de lo que cambió en su vida, una de esas cosas fue el uso natural en el orden de la pareja. ¿Recuerdan que leímos que Dios le trajo la mujer al hombre? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el uso natural. Me perdonan si tienen niños aquí, pero el tema estaba anunciado y yo tengo que hablar con claridad. De todas maneras, no me voy a excusar mucho, porque la televisión es suficientemente clara con la homosexualidad. En cualquier comiquita, en cualquier propaganda, en cualquier programa infantil, usted ve personas con eso. Ahora, como dije, yo no vengo aquí a juzgar. O sea, estoy haciendo esto con este hincapié, lo estoy diciendo, solo para que si hay necesidad de explicar, usted lo explique en casa. ¿Qué sucede? Que la fisonomía natural de los cuerpos indica que el varón fue hecho con un órgano llamado pene. Y la mujer fue hecha con un órgano natural llamado vagina. Y que ambos están adecuados el uno para el otro. Eso es lo natural. ¿Y qué dice? Las mujeres cambiaron el uso natural. O sea, dejaron de estar con hombres para estar mujer con mujer. Lo que llamamos lesbianismo. Eso, mis queridos hermanos, Dios lo llama
vergonzoso. Eso Dios no lo aprueba. Pero tampoco en el hombre, porque dice, el hombre también lo hizo. Dejó el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia hombres con hombres. Esto ha llegado a nuestros tiempos con una gran distorsión y con una gran promoción, porque ahora se habla de los derechos de las personas que tienen estas situaciones, sea lesbianismo, sea homosexualidad, sea el transgénero, sea el cambio de sexo, todas esas cosas. Eso no estaba conforme al plan de Dios original. Cuando una persona comienza a sentirse confundida en su atracción sexual, note que lo primero que esa persona siente no es liberación o paz de saber cuál era su identidad sexual. Todo comienza con una confusión. Y la Biblia nos dice, mis queridos amigos, que Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, aquello que ha comenzado como una confusión no puede venir sino del enemigo. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que alguien que nació con un pene busque a otro que tiene otro pene? Solamente que uno sea engañado con un poder tan terrible que le permita a uno aceptar y justificar aquello que al principio no fue hecho así. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? No estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? No estoy siendo grotesco ni vulgar, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay ciertas cosas que no se creen de buenas a primeras, y por eso hay la necesidad de que un poder engañoso actúe para que la persona pueda creer la mentira. Es entonces aquí donde tenemos que concluir, y por favor escúchenme y acéptenlo. Cuando una persona piensa que nació en el cuerpo equivocado, que nació con el sexo equivocado, cuando esa persona lo llega a creer, es porque ya actuó un espíritu de engaño. A veces estos espíritus se cuelan por un mal ejemplo en casa, por una desatención, sea de papá o de mamá, a veces por violaciones que se dan incluso entre familiares. Tantas cosas que pudiéramos mencionar, de las cuales se valen esos espíritus de engaño para hacerle pensar, por ejemplo, a una mujer, aunque tú tienes senos, aunque tú tienes una vagina, realmente tú eres un hombre. Para creer algo así, se necesita pasar por un proceso en donde este espíritu actúa para hacer creer que eso es verdad. Entonces, toda persona que ha llegado a esa condición no lo ha hecho sin la acción de un espíritu de engaño. Espíritus que a veces se mueven desde la niñez. Esto es algo que necesitamos aceptar. No podemos pensar, yo nací así. Fue que la naturaleza se equivocó. Y aunque aquí pudiéramos sentarnos a hablar sobre los, entre comillas, muchos, las supuestas equivocaciones de la naturaleza, sin embargo, en este universo nada sucede sin que Dios lo permita. Y por lo tanto, para buscar una explicación en todos los asuntos, necesitamos acudir a la fuente de toda verdad, a Dios. Y al acudir a Dios, cuando tenemos o cuando alguien tiene esa situación, lo primero que Dios le dice es:
hijo, hija, yo no hice las cosas así al principio. Fuiste engañado, fuiste engañada. Hubo un engaño. ¿Me están entendiendo? Pero vean esto. Cuando la persona entonces acepta que la homosexualidad es su condición, se da lo siguiente. Volvamos a Romanos capítulo 1, pero esta vez a los versos 28 hasta el 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, que se entienda bien la fraseología bíblica. Estas personas se alejaron de Dios. Su entendimiento, su razonamiento, sus ideas, su filosofía se fundamentó en el distanciamiento de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Por eso cuando vemos, mis queridos amigos, manifestaciones por la lucha de los derechos de quienes tienen esa situación, allí, hermanos, hay un error. Sí es cierto que todos los seres humanos tienen derechos, pero no es su condición sexual la que le proporciona un derecho. Solo que valiéndose del menosprecio o el rechazo que las personas con esa condición sufren, entonces aquellos que quieren que esto sea visto como algo normal, inundan las calles, las pantallas, los medios, haciéndonos pensar o queriéndonos engañar para que pensemos esto es normal, esto Dios lo bendice, Dios los ama. ¿Sabe? Dios ama al homosexual, pero Dios no está aprobando la homosexualidad. Dios no la aprueba. Eso no fue lo que Dios hizo al principio, y Dios no ha cambiado en su forma de pensar. ¿Ustedes me entienden lo que digo, hermano? Perdóneme si estoy hiriendo a alguien. Pensó que yo venía a justificar. No venía a justificar eso, ni tampoco venía a herir ni a condenar a nadie. Es un tema muy difícil de abordar, pero alguien tiene que hablarlo. En la asamblea de nuestro país tenemos hombres abiertamente homosexuales. En la asamblea de nuestro país tenemos mujeres abiertamente homosexuales. En la asamblea de nuestro país tenemos personas con cambio de sexo. ¿Qué hace pensar eso a la sociedad? Que esto es normal y que los seres humanos pueden llevar una vida normal a pesar de su inclinación sexual. No, hermanos, no, amigos. Eso no es normal. Eso es resultado de haberse apartado de Dios. Ustedes han venido hoy acá, los que me están escuchando en el CD, quienes me escuchan en internet, quienes me escuchan en su carro. Si ha llegado a este momento escuchándome, es porque su corazón está abierto a Dios y está aceptando que lo que Dios dijo es la verdad. Y por eso, una vez más, con mucho amor y con mucho respeto, yo tengo que decirle, si usted tiene esa situación, el enemigo le engañó. En algún momento de su vida comenzó, usted lo sabe, como una confusión, no como una manifestación de paz. Eso tiene usted que saber, no viene de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Diga al que tiene a su lado, Dios no es Dios de confusión. Sigamos leyendo, estoy en Romanos 2:28, el verso 29. Fíjate que Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, o sea, cosas que Dios no aprueba, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por supuesto, debido a la particularidad de esa situación, no solo en eso, porque le pasa también al que es adicto a las drogas, le pasa al que tiene un problema específico,
o una situación específica, ¿qué hace? Busca a sus iguales, busca a aquellos que practican lo mismo. Y se complace, o quizá tendrán un momento de iluminación donde reflexionen, o por lo menos se pregunten, ¿será normal esto? ¿Estará esto bien? Y muchos de ellos, hombres y mujeres en esa situación, a veces se dan cuenta de que eso no es aprobado por Dios y desean salir y no pueden, porque hay un espíritu operando en esto. Esto, mis hermanos, es algo que Dios no aprueba. Entonces, a la conclusión de lo que hasta ahora hemos hablado, en primer lugar, tenemos que aceptar: cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo varón y hembra. Segundo, concluimos que debido a que el ser humano se apartó de Dios, se inventó sus propias filosofías, lo cual llevó, entre otras cosas, a la aceptación de la homosexualidad como algo normal. En tercer lugar, tenemos que aceptar que eso es algo que Dios no aprueba. Así como tampoco aprueba la fornicación, así como tampoco aprueba la lascivia. Pero esto también es algo que Dios desaprueba. Ahora, en 2 Tesalonicenses, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, leemos: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No está bien, mi querido amigo, mi querida amiga, que usted diga: Dios sabe que yo tengo esta situación, pero Dios me ama y yo sé que Diosito está conmigo, y cuando yo me vaya me voy a ir al cielo. Sabe que Dios le ama, eso es verdad, pero esa conducta Dios no la aprueba, y esa conducta le priva de ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dice luego? En el verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí comienzan las buenas noticias, porque Pablo está hablando de la gente que alguna vez vivió en esas cosas, gente que fue maldiciente, gente que fue estafadora, gente que fue homosexual. Y Pablo le dice: ustedes fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. Ahora tenían una relación con Dios. Pero primero dice que esa relación de Dios estaba caracterizada por el hecho de que ya no eran eso. O sea, que estas personas, cuando conocieron al Señor, cuando abrieron su corazón a Cristo, dejaron de ser maldicientes, dejaron de ser lascivos, dejaron de ser estafadores, dejaron de ser homosexuales. Pero por otro lado me dice que fue el Señor Jesús quien les hizo libres de eso. De tal forma que la homosexualidad es algo que solamente mediante la libertad que Jesús otorga, la persona puede salir de eso. Porque hay un poder, hay un espíritu de engaño muy poderoso actuando. Y una vez que el ser humano, su mente, se envicia, se habitúa a alguna cosa, cualquiera sea, deshabituarse lleva su proceso. Pero aquí lo que me está diciendo es, ¿sabe? Si alguno es homosexual, porque es el tema que estamos hablando hoy, pudiéramos hablar de los maldicientes. Hoy estoy hablando específicamente de este tema, con la intención de ayudarles. Me refiero a quienes tengan ese problema, con la intención de ayudar a los padres que tengan hijos con alguna situación semejante.
Los padres que comienzan preguntándose, ¿cómo pasó esto? Y segundo, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que se puede hacer es venir a Jesucristo, y de hecho es lo único que se puede hacer. Jesús dijo en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios no echa fuera al drogadicto que viene a Él. Dios no echa fuera al borracho que viene a Él. Dios no echa fuera al lascivo que viene a Él. Estemos claros, Dios ama al pecador, pero no aprueba el pecado. Y por eso en el encuentro con Dios también se da la intención del corazón de: yo sé que no puedo continuar en esas cosas. Entonces, si alguien, por ejemplo, porque en el caso de la homosexualidad hay una carga de conciencia tan fuerte, tanto la conciencia como la cultura y la sociedad, que la persona a lo mejor llega a pensar: Dios a mí no me acepta, Dios a mí me rechaza. No, y usted tiene que aceptar lo que le dijo el Señor. Así como Dios dijo al principio, varón y hembra los creó, también en algún momento de la historia dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. En la condición en la que uno se encuentre, si uno viene al Señor, el Señor no le echa fuera. No sienta que Jesús está cerrado hacia usted y que porque posee esa condición, el Señor ya no quiere tener nada que ver con usted. No lo sienta así. Dios le está hablando hoy porque Él quiere que usted sea transformado. Pablo dijo: esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted necesita venir a Cristo Jesús. A lo mejor usted piense: con la pareja que tengo, he logrado la felicidad. Esta persona me entiende, esta persona me hace feliz. ¿Sabe? Primero, hay un engaño de por medio. Segundo, no es lo natural. Tercero, si usted muere en esa condición, no podrá ir al cielo. Porque ya vimos que quienes practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, mis hermanos, mis queridos amigos. Por tanto, hay que venir al Señor. ¿Qué hace el Señor? Tú vienes a Él. Y fíjate, en Juan capítulo 8, verso 34 al 36, dice el Señor: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como hay una atadura por un espíritu de mentira, por un espíritu de engaño, esa persona necesita venir a Jesús. Allí, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, allí no valen los centros de rehabilitación, porque hay una fuerza espiritual detrás de eso. Cuando la gente señala las situaciones en los países, la inseguridad, el robo, la gente dice: ¿por qué no hay trabajo? Por lo que le enseñan en sus casas. ¿Sabe? Yo conozco muy buenos padres que, a pesar de la buena enseñanza que dieron a sus hijos, no pudieron evitar que sus hijos incurrieran en cosas señalables. No, que si hubiesen fuente de trabajo, no es porque no haya trabajo, porque hay gente que es jefe, que tienen empresas y tienen mucho dinero y roban. ¿No han estado ustedes escuchando el caso de esta empresa brasilera Odebrecht?
son gente o a los que llaman ladrones de cuello blanco. Son gente rica, no tienen necesidad. ¿Por qué lo hacen? Avaricia. Hay un problema espiritual. Por eso he dicho tantas veces, mis hermanos, el problema en la sociedad no es político, no es cultural, es un problema espiritual. ¿Por qué nosotros que éramos gente de una conducta señalable, por qué ya no lo somos? Porque recibimos a Cristo. Nuestro cambio se dio cuando vinimos a Cristo. Y en esta situación que hoy les refiero, hermanos, el único que puede hacer liberto a una persona en la situación de homosexualidad, la única persona que le puede libertar es Jesucristo. Y dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús le liberta. ¿Sabe qué necesita hacer? Necesita venir a Jesús. ¿Saben ustedes, papás, mamás, que tienen hijos con esa situación? Lo peor que pueden hacer es caerle a palo a sus hijos. Ya ellos de por sí saben que eso no está bien, porque todo comienza con una confusión en la aceptación de un valor que inicialmente es percibido como inadecuado. Tampoco, por supuesto, se va a avalar la conducta. Hay que amar a los hijos, hay que amarlos incondicionalmente, pero hay que hablarles de Jesucristo, sin caerles a palo, sin atosigar. Con el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón, háblale a tus hijos. No solo por eso, por todo. Pero como estamos hablando de ese tema, dile: hijo, hija, eso Dios no lo aprueba. Pero si tú vienes al Señor Jesús, Él te va a hacer libre verdaderamente. Vas a abrir tus ojos, te vas a dar cuenta de que estabas en un engaño. Te habían engañado. Es allí cuando se inicia el verdadero proceso de liberación de esa persona. Porque debe usted entender que quien tiene esa situación se ha habituado a un conjunto de pensamientos, conductas, formas y maneras que no son naturales. Y cambiar eso, en la mayoría de los casos, no se da de la noche a la mañana. Iglesia Cristiana, Amor, Fe y Esperanza, nosotros necesitamos aprender a ser pacientes en el cambio de las personas. Quienes se prestan para estar acusando, juzgando a los demás, solo sirven de tropiezo y obstáculo. No haga eso, no estorbe, ayude. Dígale al que tiene a su lado: hay que ayudar. Dígale: hay que restaurar. Yo sé que hay personas que vienen aquí a la iglesia que luchan contra eso. Nunca Dios permita que yo le hiera, ni de chiste. Pero sepa esto: Dios le quiere hacer libre de eso, porque Dios no lo aprueba. Eso es importante. Acéptelo, Dios no lo aprueba. Y si aguantó estar y escuchar hasta este momento, creo que hay la determinación, por lo menos la intención de cambiarlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues bien, decía, primero tienes que venir al Señor. Y vienes al Señor y Él te hace libre de eso. Romanos capítulo 6, verso 18. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez que el Señor te hace libre de eso, Él pone en tu corazón la inclinación hacia lo que es bueno. Si es un varón, para que comience a sentir la inclinación natural hacia la mujer. Y si es una mujer, que comience a sentir la inclinación natural hacia un hombre. Eso es lo natural, ese es el orden de Dios.
Luego en el verso 22, estoy en Romanos 6, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tiene que darse en la persona libertada de esa situación un cambio de mentalidad. La persona tiene que reconocer, tiene que concluir, tiene que decir: ya no puedo seguir en lo mismo, porque eso Dios lo desaprueba. Ahora tengo que estar en las cosas que están conforme a la santidad. Y de esto, en Colosenses capítulo 1, verso 13, además me dice de esa libertad que Dios me da, o que Dios da a la persona, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando el Señor Jesucristo hace liberto a una persona en esa situación, quiero insistir, no es solo en cuanto a esa situación, pero como el tema que estamos hablando hoy es ese, por eso me estoy refiriendo a ese, pero no es solamente en cuanto a esa situación. Cuando el Señor hace liberto a una persona de esa situación, le quita al espíritu que tenía el poder para controlar la mente de esa persona, le quita la autoridad, le quita la posibilidad de seguirle influenciando. Ya no tiene la influencia de ese espíritu, pero hay algo que queda: su hombre viejo. Toda esa experiencia, todas esas vivencias, todo aquello que se acumuló en su mente, que en un tiempo fue aprobado, que en algún tiempo fue considerado como bueno, ¿qué sucede después? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Antes, cuando no tenías a Cristo, eras una víctima o una presa, quise decir, una presa muy fácil para la tentación. Pero ahora que Cristo entra en tu corazón y te ha hecho libre de ese poder, ya el Señor tiene la facultad para librarte de tentación. ¿Por qué? Porque tú venías o esa persona venía habituada a un estilo de vida distorsionado. Entonces ahora comienza lo que pudiéramos llamar una rehabilitación, una transformación. Y esto, como dije, en la mayoría de los casos lleva su tiempo, que la persona vaya cambiando su forma de ver las cosas, su forma de moverse, de hablar, de referirse y de aceptar lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Pero ¿qué hace el Señor? Le libra de tentación. Antes, quizá, ante la posibilidad de caer, usted o la persona fácilmente podía caer. Pero ahora, si tiene a Cristo en su corazón, no va a ser tan fácil. No dije que no iba a venir la tentación. Algunos se equivocan allí, porque piensan que como ya están en Cristo, ya no van a ser tentados. El enemigo no se va a quedar tranquilo y va a querer insistir, solo que ahora no tiene poder, no le puede obligar. Y Dios, si usted acude a Él, Dios le va a librar de esa tentación. Dice también en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. El domingo pasado mencioné esto por otras razones. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora comienza un proceso de renovación mental, en donde esa persona, hombre o mujer, tiene que afirmarse vez tras vez: esto no es lo que Dios quiere. Tengo que buscar, tengo que conocer, tengo que llenarme de lo que Dios aprueba, de ese nuevo hombre o esa nueva mujer, según sea el caso. Y revestirse de eso, afirmarse en eso. Si usted ha tenido esa situación, necesita venir a Jesucristo. Necesita decir: Señor, fui engañado. Viví en esta situación que hoy entiendo
tú desapruebas. Pero te abro mi corazón. Sé que al que viene a ti, tú no le echas fuera. Aquí estoy, Señor. Límpiame, santifícame, justifícame, para que ya no sea yo más eso y para que yo pueda heredar tu reino. Y a partir de ahora, Señor, ayúdame para no caer en la tentación. Ayúdame a renovar mi forma de pensar, a cambiar esas ideas que en mí en algún tiempo parecieron correctas, pero que ahora sé por tu palabra que son incorrectas. Comience a venir a la iglesia. Acérquese a personas serias y maduras con las que usted crea que puede crecer. Es conveniente que no mencione a nadie lo que usted fue. ¿Por qué ir al pasado si el pasado nos va a condenar? ¿Por qué ir al pasado si ahora soy nueva criatura? Porque tan nueva criatura es el drogadicto que se convirtió como lo es el homosexual que se convirtió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es para todos. Usted puede disfrutar de esa renovación en Jesucristo. Termino con este pasaje, Efesios 6:10. Es lo otro que usted necesitaría hacer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted necesita acudir a Jesús. Una vez que le recibió como su Salvador, necesita acudir a Jesús y pedirle que le llene de sus fuerzas para que usted pueda, fortalecido, superar todo. Que esa confusión sea solo parte de su pasado, no de su presente ni de su futuro. Acepte lo que Dios le dice. No se invente su propia religión. No edifique su propio Dios. Un Dios inexistente que le acepta con esa situación. Aunque Dios no le echa fuera, Él desaprueba esa situación. Y le dice, ven a mí para hacerte libre, para iluminar tu corazón con la verdad, para ponerlo natural en ti. Vas a ver que con la ayuda del Señor, todo será nuevo en tu vida. Posiblemente alguien hoy quiera recibir al Señor Jesucristo. Quiere aceptarle como su Salvador. Hoy tendré la prudencia y el detalle de no pedirle a nadie que venga al frente para que su venir no se preste a confusión. Entonces mejor haré lo siguiente: incline su rostro allí donde está sentadito. Si alguna persona quiere recibir a Jesús, puede hacer esta oración, pero para que tampoco sea algo que se preste a confusión, puede decirlo en voz baja. Puede decirle allí donde está sentado: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, hazme libre de todo pecado, límpiame de todas mis faltas, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Porque creo en ti, Jesús. Creo que en la cruz moriste por mí. Y al tercer día resucitaste. Yo lo creo. Quiero, Señor, que me des la vida eterna. Gracias, Señor, porque me has escuchado. Porque cuando muera, estaré en tu presencia eternamente. Amén. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor Iván Reyes.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.